Buenas tardes. Después de un Rally Las Canarias inolvidable y que ha marcado el punto más alto de la temporada automovilística, seguimos en cotas altas con el Rally Villa de Adeje, tercera prueba del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto y segunda del Campeonato de España de Rallys de Asfalto, el CERA, que recupera así su antigua denominación. Javier Morales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, además un rally que venía aderezado por ese cruce de declaraciones entre Enrique Cruz y Chema Rodríguez, acusándose de que uno tenía mejor coche que otro, que si le regalaban minuto y medio y además se cambiaban el coche. Bueno, bastante expectación en lo deportivo en este rally. Javier Viera, nueva cita del Campeonato de Canarias. Volvemos a la que es la realidad de todo rally, lo habitual, y menuda realidad. Seguimos frotándonos los ojos. Hola, muy buenas tardes. Sí, sin duda una de las citas subrayadas en rojo en el calendario, además, este año y prácticamente por primera vez desde hace muchísimos años. El Rally Villa es la prueba más importante dentro del calendario regional, porque repartía por tomar la salida ese bonus de 7 puntos, además de pues ser la segunda cita en Tenerife consecutiva, además después del Rally Norte que vimos a comienzos del mes de abril. 3 equipos del Nacional se embarcaban en esta edición, la 34 del Rally Villa Adeje. Jorge Cajia o Javier Martínez, los más rápidos además del Seidón, que se celebró pues el viernes por la mañana. Daniel Bernomás y Brais Mirón y Miguel Fustería Alba Sánchez. En el regional perdíamos a la figura de Raúl Hernández, pero recuperábamos a Miguel Suárez y Edu González, los campeones de 2023 que volvían después de abandonar en el primer tramo del Rally Orbecame Isla de Lanzarote. Baja, eso sí, finalmente Darmide Martín y Pedro Domínguez. No llegaba la pérdida de homologación de lo que es el depósito de combustible, pues hizo que no llegara a tiempo. Y hay que destacar también segunda cita del Provincial de Santa Cruz de Tenerife, liderado por Sergio Fuentes, y del Interinsular, además de ser la primera cita del Clio Trophy Canarias, con 8 inscritos. Sí, en lo deportivo muchos frentes abiertos, muy atractivos, muchos Rally 2 que unos a seguir demostrando que siguen creciendo, otros a volver a tener confianza después de fiascos. Un Lukianuk que se mostró muy rápido, o al menos eso parecía, en las labores de coche cero en el Rally Las Canarias y que dio muy buenas sensaciones en Lanzarote, y que después del golpe en el norte también era uno de los favoritos para este rally. Veíamos ese crespón negro que fue también común en todos los vehículos. En recuerdo de Salva Berzunce, es un copiloto mítico, un histórico del automovilismo, una persona queridísima. Sí, además nos dejaba pues prácticamente acabando también el Rally Las Canarias, del que fue copiloto del coche cero en muchas de las últimas ediciones, y bueno, la organización rendió homenaje con cada uno de los vehículos. Y la verdad es que es lamentable que coincida en el calendario tanto el Campeonato de España de Rally de Asfalto como el Campeonato de España de Rally de Tierra. No será por fechas en el calendario, lo que sin duda nos privó de ver a la figura del joven conejero Raúl Hernández, que además en la península cambiaba de equipo, pasaba de un Skoda a un Toyota, y después del podio logrado en el norte pues no podíamos contar aquí con él, aunque como bien decía Roberto, la positiva recuperación de Miguel Suárez justo también a 2 semanas de que el campeonato llega a su Ecuador en la isla de La Palma. Y 2 semanas después o 3 semanas después del Rally Orbecame Norte veíamos también, no el regreso, no los hemos perdido en ningún momento, pero sí, bueno, Alexei Lukianuk y Geray Lemes después de ese accidente que sufrieron. Veíamos saludar ahí a Geray Lemes y vemos escenas que ya son típicas de este rally, lo que es la foto oficial, la ceremonia de salida, esa calle grande, esa Plaza España y el ambiente que da siempre este casco histórico y sus vecinos. Sí, un lugar histórico siempre del Rally Villa Adeje, donde parte y donde llega esta prueba, y bueno, además en jornada festiva, lo que atrajo también a muchísimos aficionados a este casco antiguo de la Villa Adeje. Un rally en el que tenía marcado
Enrique Cruz en su calendario, porque no había sido capaz de ganar todavía con su nuevo coche, un coche que bastante más competitivo que el Ford Fiesta que manejaba la temporada pasada, y esta era la fecha en la que Enrique tenía marcada primero para ganar su primera carrera en el Campeonato de Canarias y su primera carrera en el Sera, que parece se ha convertido, por lo que pues no sé si es porque coincide el Sera con el Campeonato de España de Rallys de Tierra, pero parece ser que se ha convertido en un mano a mano de Jorge Cajiao y Enrique Cruz. Y ojalá que así sea, porque desde luego que viendo cuáles son los rivales, viendo también el nivel de Miguel Fuster, viendo ese etcétera de Dani Verdomás, al final teníamos solo 3 equipos habituales o 4 con Enrique dentro de lo que es el nacional. Pues si esa dupla es la que se va a estar jugando el título de aquí a final de temporada, ojalá, pero como vamos a ver y como seguro que sabrán, pues las cosas funcionaron muy bien para el piloto de La Laguna, el piloto de ese Toyota GR Yaris Rally 2. Es la tercera vez que vengo a correr aquí a Deje y yo creo que a la tercera va la vencida, como se suele decir, esperamos, ¿no? Pero bueno, el año pasado nos quedamos a las puertas de la victoria, por 5 segundos nos ganó Enrique, luchamos hasta el final. Y bueno, este año volvemos aquí líderes del campeonato, después del Rally de la Llana volvimos a ganar. Las expectativas son las mismas, intentar ganar, sumar buenos puntos al campeonato. Un rally importante para nosotros, para los 2 campeonatos, pero bueno, lo interesante es que es un rally que tenemos muchos datos de años anteriores, con lo cual nos vamos a centrar mucho en el coche, en el Toyota. Quiero sacarle más partido de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Hemos trabajado las últimas semanas en el coche mucho y bueno, espero poder encontrarme con él en agosto, y si eso es así seguramente los tiempos saldrán. La táctica no cambia, desde primero de año lo que queremos es hacerlo bien y ser competitivos. En el norte lo logramos y aquí seguiremos el mismo camino a ver si logramos serlo. Vale, este rally hay muchísima competencia, pero lo daremos todo. El plan sigue siendo el mismo, es verdad que este rally las carreteras son un poco más sencillas, más de circuito, con menos riesgo, entonces vamos a intentar apretar y seguir mejorando el coche a nuestra conducción y ver qué ritmo podemos coger, que sé que es muy difícil el ritmo de cabeza, más la gente que se suma en Nacional. El objetivo está claro que de hacer todos los kilómetros del rally, completarlo, terminar y bueno, ir sintiéndome o recuperando un poco el ritmo de carrera, ¿no? Porque llevo casi que 4 o 5 meses sin competir y seguramente que al principio me va a costar un poco, pero bueno. Este Rally Villadeje en su 34ª edición tenía estos tramos cronometrados repartidos a lo largo de 2 etapas. Vamos con la primera y vamos con la primera sección. Vamos con los tramos de Guía de Isora de 8,42 kilómetros, que en esta primera pasada se celebraba en hora todavía con luz diurna, como también Arona San Miguel Vilaflor de 19,55 kilómetros de longitud. Tal y como se preveía, este rally empezaba con tiempo estable y con esas 2 especiales que los equipos disputarían, como decíamos, con luz diurna. Jorge Cajiao y Javier Martínez no podían con Enrique Cruz y con Yeray Mujica en Guía de Isora, pero en el siguiente empataban en el parcial de scratch. Izquierda 5 aquí, sale de 6 con I7, 50, frenos de 5 menos corta, abrir, cae 20, derecha 5, para ojo I6, cae frenos, izquierda 4 más redonda en muro. Igualaban el parcial de scratch, pero eso sí daban vuelta en el marcador de la clasificación y se ponían líderes. Qué espectáculo, el interior del Alpine. Es un espectáculo en el interior y en el exterior. Es un coche muy vistoso de ver, es un coche que todos los aficionados, creo, a los rallies les gusta ver pasar, como pasa con los Porsches. Al final es un GT muy competitivo. Creo que es un coche que en el asfalto puede competir tranquilamente con los Rally 2. Yo no sé si, como dice Chema, es un coche bastante inferior al Toyota, o como dice Enrique, es muy superior, pero desde luego que es un coche que da gusto ver pasar. Sí. Lo cierto es que las declaraciones de hace unas semanas nos permitían estar en este arranque con
presenciando estos primeros compases con un cierto morbo, y al final de la primera sección pues nos dejaban prácticamente como estábamos al inicio, ¿no? Con un empate futbolístico, un 1-1 en lo que significaban los tramos ganados por cada uno, y con diferencias muy ajustadas. Y lo del Alpine ya lo hablamos hace un par de ediciones cuando lo vimos aquí por primera vez en este Rally Villadeje. Ya nos encantó entonces, y con esta versión Plus pues yo creo que aún más, porque la presencia o la dinámica del coche es espectacular. Yo, viendo pasar el Toyota por fuera, y vemos el interior, que es ciertamente espectacular, ahí veo al Toyota, me da la sensación de que va quizá un poco duro, que le falta que el coche pueda derivar un poco más y que va excesivamente duro. El equipo es verdad que ha estado trabajando durante toda la semana para buscar ese equilibrio entre setup y que el neumático no se rompiera tanto, que no degradara tanto como en las primeras carreras, sobre todo en Lanzarote cuando estuvo seco, y parece ser que al final del rally han conseguido un compromiso mejor y empieza a sentirse casi tan a gusto como con el Ford, me llegaron a decir. Hay evolución todavía en el Toyota. De 8, 70. Ojo, de 7, más K, frenos. Y 6 menos por medio, cae ya. Y 5 menos, con derecha 5, K, 30. Para derecha 4, muy tarde. Venga, no te la comas esta, muy tarde. Es una pena, qué valiosa esa comparativa. Sí, y es una pena que no podamos escuchar las notas de Geray Mujica ahí en el asiento derecho. Y las trazadas también, sí, distintas. Sí, muy distintas. Un GT con tracción trasera o con propulsión al 4x4 de Enrique. Para terminar, que se sigue trabajando, parece ser que están en un punto bastante cercano a lo que quieren en la búsqueda del setup ideal del Toyota Yaris en Copy Sport, y que al final del rally se han sentido ya bastante más a gusto. Yo en el asfalto, este trazado que estaba en perfectas condiciones, parecía un auténtico circuito. La pelea, esa pugna entre Cagiao y Enrique Cruz hacía que se distanciaran por completo de quien ya eran sus rivales solo después de apenas 2 tramos. De hecho, le seguían Jan Cerny y Jan Holse, que con los checos se quedaban a 14 segundos del liderato, con buenas sensaciones con su Citroën, a pesar del subviraje de un primer tramo en el que todos se quejaron de falta de agarre. Sí, antes se veía desde el dron cómo terminaban las curvas metiendo muchísima dirección. Aquí Jan estrenaba una suspensión y volvía los neumáticos Pirelli, y también se encontraba a Jos Almeida en el primer tramo cronometrado y perdía algún segundo, pero bueno, al final se lograba, digamos, escapar un poquito del grupo perseguidor y se colaba a espaldas del Alpine y del Toyota, a expensas de que llegase también la noche. Y sorpresa en la cuarta plaza, porque Miguel Fuster y Alba Sánchez superaban por 7 décimas a Geray Lemes y David Vázquez, segundo equipo canario mejor clasificado, con el detalle importante de que Cerny sí bloqueaba en puntos, y quinto de la provisional. Decía sentirse bien en principio con esta unidad de C3 de Sports & You, que era la misma que condujo el Fren Llarena en el pasado Rally Las Canarias, pero la realidad es que a medida que fue avanzando la carrera ya fue un poco más sincero, y estaba claro que aquí, como suele suceder en el caso de Geray, siempre que tiene algún tipo de inconveniente, más en forma de golpe y algo tan aparatoso como fue el del Rally Norte, que no vemos al Geray de siempre, vemos como pierde esa explosividad. Pierde la confianza, es aparatoso, es costoso, al final son demasiadas cosas que merman la confianza, ¿no? Y no lo vemos con mal ritmo, pero está claro que al final de un tramo, cuando tienes dudas en varias zonas, hace que los tiempos no sacan. Quería apuntar además otra cosa con respecto al Alpine. Se nota que es un coche, a diferencia de los Porsche, de los GTs que veíamos hasta hace nada, más ideado o más fabricado más para correr en rally, porque la gran diferencia entre el Porsche y el Alpine seguramente es dónde apura la frenada. El Alpine llega muy adentro, ¿eh? El Porsche es verdad que hay que anticiparlo mucho, y el Alpine sí que da la sensación de que la conducción se asemeja más a un coche de rally. En el caso de Geray es verdad que se desquitó un poquito del miedo en el shakedown, porque dio unas cuantas pasadas, pero es cierto que psicológicamente era su primer tramo cronometrado después del golpe, y porque aquí en este escenario, el del primer tramo cronometrado, fue donde erró en los primeros compases del Vía desde el año pasado, y donde un poco, aunque al final terminó ganando el campeonato, se le torció un poco la temporada pasada. O sea que no era el mejor escenario posible para volver a reengancharse a la senda de los buenos resultados. Ven Alexei Lukyanuk y Yuri Kulikov con los intermitentes de su Hyundai puesto, así disputaron toda esta primera sección.
sin potencia en el motor de su Hyundai, se encogían de hombros en cada control stop y la verdad que se le había mosqueado al doble campeón de Europa, que terminaba esta sección en puesto 15º y confirmando las sospechas al final de que tenía problemas con el turbo. Fernando Cruz y Ricardo Luis se alegraban de poder disputar los tramos en condiciones de seco y se situaban en sexta posición a menos de 9 segundos de los actuales campeones y 6 décimas por delante de Daniel Verdomás y Bryce Mirón con otro coche como el suyo, otro Hyundai i20. Esa referencia la tenía muy clara el piloto de La Laguna en todo el rally. Derecha 5, fondo, abrir 30. Derecha 5, fondo, mantén 30, izquierda 5 menos rápida, 80. Tarde, frenando, tarde, larga, Z, izquierda 4 menos, ojo. Y es que es lo bueno de tener equipos del Campeonato de España, el poder medirte, el poder tener esa referencia, más si son con coches iguales. Y Fernando, además que creo que está sabiendo nadar y guardar la ropa, corriendo donde tiene que correr, siendo prudente donde tiene que ser prudente, y ahora mismo es él, seguramente, yo no sé si Lukianuk terminará el programa o no, el campeonato de Canarias que tenía previsto, eran 6 carreras inicialmente, y dependiendo de las posibilidades aumentarlas a 8. No sé si Hyundai Canarias va a seguir apostando por esto o no, pero desde luego que se ha puesto como jefe de fila o como punta de lanza a Fernando Cruz a base de esa inteligencia y regularidad. Y en el caso de Dani Verdomás sí que esperábamos un poquito más del piloto gallego, que en las últimas temporadas pues lograba despuntar en algunos certámenes. Aquí es cierto que es verdad que el terreno era nuevo para él y el coche relativamente también, porque tenía apenas 2 carreras, no estaba, digamos, para luchar por la victoria. Y Sergio Fuentes, que llegaba con ganas y liderando ese campeonato regional y provincial e insular, pero que muy pronto se vio con una pequeña dificultad en el segundo tramo cronometrado. 5 larga y se cierra, cambiar 60. Derecha 8 fondo, abrir 30. Para derecha 7 más y cambiar 80. Izquierda 5, poco larga y rápida. 5 poco larga y rápida. Salen derecha 8 corta, fondo, abrir 60. Vamos. Arco larga, derecha 8. Y busca izquierda 7K, no. Zonas muy rápidas, y el problema que me refería era un trompo en el segundo tramo cronometrado, el largo, donde perdía pues una quincena de segundo. Los colíderes del campeonato solo podían arrancar por ello, en novena posición a 8,6 segundos de Miguel Suárez, que terminaba por delante de ellos después de esta sección, y un margen de 9,6 sobre Manolo Mesa. Miguel Suárez y Edu González regresaban y lo hacían pues después de aquel abandono en el rally de Lanzarote, y en su caso también muy faltos de confianza. 40 recta, izquierda 5, frena poco, fronte derecha 4 rápido, exterior, interior, y abre, a fronte derecha 4 menos 10, fronte izquierda 5 menos, abre 20 y frenando, a izquierda 3 lenta, larga, por dentro, 40. Rasante con fronte derecha 5, abre 50. Derecha 5, 40 y frena poco. Fronte izquierda 5 menos dobla, mantén por dentro, acaba 4. Manténla por dentro. Con fronte izquierda, derecha 4, mantén por dentro 30. Y frenando a izquierda 2 lenta por dentro. Se cierran 2. Dato curioso en estos dos últimos onboard que hemos visto, uno el de Sergio Fuentes y ahora el de Miguel, como en el caso de Miguel, Edu le marca claramente el ritmo a Miguel, y como en el de Sergio tiene que decirle vamos a Tecorice como para que le aumente un poco el ritmo, ¿no? Como que no sé si está quedando atrás o prefiere que le marque un poco más el ritmo en las notas, pero como siempre digo, se pueden ver documentos interesantísimos en los onboard. Jorge Cajiao y Javier Martínez mandaban después de estos 2 primeros tramos, con esos 3,7 segundos sobre Enrique Cruz y Jerey Mujica. Jan Cerny tercero, seguido Miguel Fuster, Alba Sánchez y Jerey Lemes y David Vázquez en la quinta posición, una clasificación que cerraba Manuel Mesa y Dailos González en los 10 primeros. Y de la primera a la segunda sección ningún cambio, salvo que se iba la luz. Guía de Isora 8,42, y de allí los equipos iban a Arona San Miguel Vilaflor 19,55 kilómetros. Noche completamente cerrada, tramo rey de esta primera etapa, la del viernes.
Claro, bromeábamos que no era el momento de decir que se fue la luz diurna, pero aquí luz había toda, empezando por las parrillas de los coches de competición y empezando por ese Alpine de Jorge Cagiao. Enrique Cruz no estaba del todo contento con su tiempo en Guía de Isora porque sabía que ahí era su única oportunidad de recortarle algún tiempo al líder, y es que Jorge Cagiao le tomó por completo la medida al tramo largo de Arona San Miguel Vilaflor, porque de noche bajaba el tiempo de su primera pasada y marcaba un nuevo scratch, empate en el parcial de mejores tiempos, pero en la general del Alpine se iba a 6,2 segundos. La diferencia, aunque corta, aún se duplicaba, y aún así Cruz se daba por satisfecho porque cada vez se siente, un poco lo que comentabas antes, Javi Morales, se siente mejor con el Toyota. Sí, se va sintiendo cada vez mejor, y además yo creo que Cagiao, cuando vio el rally, creo que sabía exactamente dónde podía tener oportunidad de ganar o de sacar ventaja, y eran en los tramos claramente largos. Los preparó perfectamente, tiene mucho mérito. Bajar el tiempo de la segunda pasada siendo de noche tiene mucho mérito, no es fácil, y fue capaz de acabar líder la primera jornada gracias a ser superior a Enrique Cruz con el Toyota en ese tramo. Es cierto que Jorge le ha ido cogiendo también la medida al Rally Vía Deje. Hace 2 años nos sorprendió ganando tramos a los Rally 2. El año pasado se quedó muy cerquita de la victoria. Y aquí ya la tercera, también nos lo comentaba en alguna de las entrevistas, que la tercera iba a la vencida y estaba demostrando que podía luchar por la victoria, aunque Enrique estaba ahí, ojo avisor, para pelearla también. Y los dos lograban pues distanciarse del equipo que vemos en imagen, allá en Cerny, que también se desquitaba un poco del mal sabor de boca del Rally Norte primero y del mal sabor de boca que le dejó el Rally Las Canarias, donde no pudo rendir como quería, y por lo menos aquí se estaba desquitando ante los que son, digamos, sus aficionados, porque él reside en esta zona del sur de Tenerife. Estaba un escalón por detrás del dúo de cabeza, pero delante del resto de contendientes del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto. Cerny cerraba esta sección a medio minuto. Luego Geray Lemes y David Vázquez, que se iban pareciendo bastante a esa versión de 2024 de Lanzaroteño en este mismo rally. Ni de noche lo vimos brillar, y se van a descansar a casi 50 segundos de su rival por el título, a 20 segundos del podio, pero por delante de Miguel Fuster y Alba Sánchez. Ya el año pasado también cometió un error en este mismo rally que le costó caro y que le hizo perder alguna confianza. De hecho, terminó el rally pasando prácticamente por los tramos sin tomar ningún riesgo. Y bueno, el motivo este año es diferente, pero sí que Geray creo que ha hecho bien, por mucho que nos duela no verlo con su ritmo habitual, en tener la paciencia de hacer kilómetros, de ir cogiendo confianza poco a poco. Queda mucho campeonato por delante, y además, lógicamente, no se podía permitir otro error a 15 días de otra prueba del campeonato regional, por lo cual creo que más allá de eso ha actuado con mucha cabeza y mucha sensatez Geray. En imágenes, Miguel Fuster y Alba Sánchez, el alicantino, reconocía que estaba fuera de ritmo porque llevaba demasiado tiempo sin correr de noche. Asumía la derrota en Guía de Isora, que caía una posición hasta la quinta. Mientras seguían tomando la salida nuevos equipos como el de Fernando Cruz y Ricardo Luis, que están contentos con su balance en esta etapa al verse sextos como el mejor Hyundai clasificado. Cruce, derecha 3 menos, 40 con derecha, poco tarde, izquierda 3K, 20, izquierda 5, fondo, 40, frenando, derecha 4, 10, derecha 4, y busca, izquierda 5, fondo, frenando 20, izquierda 3, gas 30, derecha 5, fondo, abrir 40, venga, derecha 5, fondo 30. Venga, y ahí seguimos nosotros. Ya lo hablamos en los 2 rallies anteriores. Va a ser un año donde la regularidad será importante. Y antes que hablábamos de Geray, si podía ser inteligente o no, como decía Morales, o esperar su momento, o seguir en carrera para sumar los puntos que fuesen posibles, el hecho de que Enrique estuviese por delante sin ninguna victoria este año, digamos que minimizaba a lo mejor también un poco el hecho de que venciese Enrique, en el sentido de que tenía pinta de que iba a ser el tercer ganador de la temporada, y se están mezclando los resultados en la parte alta de la tabla. O sea que al final todavía no hemos llegado al ecuador de la temporada, y en este momento del programa falta mucho desarrollo del Rally Vía Deje, pero tiene pinta de que los equipos van a tener que ser muy inteligentes a lo largo del año para saber interpretar cada momento de cada carrera y quién va ganando en cada momento de la temporada. Sí, en relación a lo que dice, si ya apuntaba a que el campeonato por la apuesta de las marcas y crece el número de pilotos, podría ser un campeonato en el que, bueno, la regularidad iba a ser lo importante. Ese dato que acabas de dar de una victoria por uno de los rallies diputados, por lo menos una en Lanzarote, otra en el Rally Norte y
vamos a ver qué es lo que ocurre en este Villa de Adeje, pero podría, como bien dice Javi, darse una tercera victoria de un piloto diferente. Dice mucho de la igualdad que está existiendo en el Campeonato de Canarias. Y una tercera marca diferente también, no Sí, solo sí, de piloto. Sí, sí. Sergio Fuentes y Tecoriz Hernández eran octavos a 1,3 segundos de Daniel Verdomás. No perdían, digamos que no perdían las esperanzas y tenían muy claro cuál era el objetivo, teniendo en cuenta que habían tenido ese trompo, pero no se les veía perder los nervios y eso tuvo sus consecuencias al final del rally. Era una parte de la temporada, del rally también incómoda. Este rally, esta jornada de viernes era más larga en cuanto a kilometraje cronometrado respecto a la del sábado, que era lo habitual. Al día siguiente íbamos a tener tramos más cortos y más al sprint, y estaba claro que este tramo de 20 kilómetros iba a ser decisivo, y aquí tenemos una de las imágenes del fin de semana, sin duda. Sí, el que tuviera que tomar el camino del abandono, Alexis Lukianuk, por un problema que entendían que era de turbo, fue más complejo, tanto fue así que su idea era reengancharse al día siguiente, pero no pudieron hacerlo durante la jornada del sábado. Es la primera vez que venimos a este rally y lo podemos liderar, estamos muy contentos, el ritmo de Enrique es muy alto, igual que en la península, el primer tramo igual nos pudimos dormir un poquillo, mientras cogíamos un poco el feeling, la verdad, pero bueno, muy contentos en general por todo. No es mucha diferencia, la verdad, mañana aún queda mucho rally, hay que salir con la misma mentalidad, intentar hacerlo lo mejor posible, con mucho ritmo y no cometer errores. Muy contento porque vamos encontrando el camino con el Toyota. Creo que las semanas de trabajo que hemos tenido en Encopisport están dando sus frutos, voy muy cómodo, los tiempos salen con facilidad, con lo cual estoy muy contento y bueno, mañana queda mucho rally, vamos a seguir disfrutando, sobre todo en asegurar en el Canario, que es lo importante. Los 3 primeros tramos intentar atacar, a ver dónde podemos recortar algo. Good is like number 3, which is you're right. But yeah, I hope that we can be a little bit closer. Espero que este fin de semana sea más igualado con Enrique. Ha hecho un gran trabajo en la primera sección. En el tramo corto estuvimos cerca, pero en el tramo largo él fue unos 8 segundos más rápido. En Gran Canaria teníamos un setup diferente. No tenía confianza en las zonas rápidas, sufría en la parte final de las curvas. Hemos hecho los 4 primeros tramos, 2 de día, 2 de noche y bueno, la cabeza se verá que está bastante lejos, vamos cuartos y terceros los canarios, intentando olvidarlo el otro día y que no es fácil, nos cuesta un poco. El coche va perfecto, David también y nada, mañana hacer otro rally e intentar ir subiendo el ritmo. Hago un balance positivo esta mañana o esta tarde, digamos, y no tan positivo por la noche porque bueno, estoy todavía en periodo aquí adaptándome al coche y tal, y hacía muchos años, bueno, que no corría y que no corría de noche, ¿no? Y no me he encontrado cómodo, pero bueno, había que pasarlo, lo hemos pasado, hemos podido aguantar en el último tramo con Geray, que estamos ahí con la lucha por el podium, digamos, y bueno, pues mañana de día lo veremos todo mejor, nunca mejor dicho, ¿no? Después de 4 tramos, Jorge Cajiao y Javier Martínez ampliaban su ventaja a 6,2 sobre Enrique Cruz y Yerey Mujica. Jan Serni tercero, seguía tercero a 29,5, a 50 segundos Yerey Lemes, Miguel Fuster a 57,7 y a más de un minuto ya Fernando Cruz, Ricardo Luis como sextos clasificados, con Manuel Mesa y Dailos González cerrando las 10 primeras posiciones. Y ahora sí, cambiaba la etapa, nos íbamos al sábado, segunda etapa, tramo Santiago del Teide 8,14, Costa de Eje, sexto tramo 8,36 y para cerrar esta sección nos íbamos a Deje, BP, el TC Plus de 9,47. Trees
Cajiao y Martínez no habían hecho nunca el tramo de Santiago del Teide, decían de hecho que estaba sucio por el polvo de la carretera, pero a pesar de ello marcaban el mejor tiempo en ese TC5, pero todo cambiaba en el tramo de Costa de Ahí el Alpine A110 GT Plus de Cajiao sacaba, podríamos decir, la bandera blanca, pero fueron problemas mecánicos para el líder del Campeonato de España de Rallys de Asfalto y hasta ese momento del rally se le salía la abrazadera de un manguito del turbo y la electrónica se ponía en modo avería, perdía cerca de un minuto, aunque luego volvía a ser el mejor en el TC7 al solucionarlo entre un tramo y otro. Sí, sin duda fue la noticia de la jornada, porque todos esperábamos una lucha sin cuartel desde el primer tramo del día hasta el último, y a mitad de jornada pues llegaba la sorpresa con ese problema de Jorge Cajiao, que dejaba vía libre a Enrique, además con una diferencia sólida, en un escenario donde fue el único en el que triunfó el año pasado, y sin duda que ADG es talismán tanto para Enrique como para Geray Mojica, que también recibía al inicio del rally un reconocimiento por parte de la organización por ser el copiloto con más triunfos en esta prueba. Una pena que Cajiao sufriese ese percance mecánico, porque no sabríamos qué hubiese pasado. Es verdad que en el siguiente tramo, cuando Cajiao es capaz de resolver la avería, vuelve a ganar, pero tampoco sabemos si ya Enrique, sabiéndose con mucha ventaja, marcó el ritmo que tenía pensado o ya simplemente se dedicó a mantenerla, ¿no? Pero sí es verdad que estaban en juego los puntos del TC Plus que se lleva Cajiao, y desde luego que es una lástima, porque creo que el rally, por la trayectoria que traía, hubiese sido una lucha prácticamente hasta el final. Veamos la diferente trazada sobrevirando el Toyota, totalmente en su línea el Alpine. Y yo quería comentar que el problema de Cajiao llega en un momento clave, porque ahí ya digamos que Enrique tenía que decantarse. Es quizá una situación muy difícil, porque él sigue el Campeonato de España, pero sigue el Campeonato de Canarias. Aquí está corriendo con Disa Copy Sport. No podía poner en juego, no podía seguir arriesgando un golpe, un accidente, cuando verdaderamente miraba hacia atrás y sus rivales en el Campeonato de Canarias estaban muy lejos. Pero ahí la suerte le fue sí, proclive. Seguramente no tuvo que tomar esa decisión, ¿no? Esa avería le permitió, pues bueno, marcar un ritmo que le permitiera seguir haciendo kilómetros. Le harán falta seguir haciendo kilómetros en el Toyota para llevarlo al límite, pero sí es verdad que a partir de ahí ya Enrique se vio con una diferencia suficiente para afrontar el último bucle, los últimos 3 tramos del rally con una ventaja con Cerny y con Cajiao suficientemente amplia como para no tomar riesgo. Un TC Plus que era el último de la sección de la mañana y que a nivel regional se anotaba Enrique, importante que recordar que este año se suman todos los TC Plus, donde Miguel Suárez asomaba la cabeza y era segundo, y donde Sergio Fuentes se anotaba ese último punto, importante también porque recalco y subrayo que se suman todos los TC Plus de la temporada, los 8 rallies, y ya Enrique veía el camino libre y nos recordaba el dominio de Toyota de estas últimas semanas en Canarias, los 2 rallies más importantes, porque ya Enrique, como decía, veía el camino libre para un nuevo triunfo en ADG y recordaba ese dominio de los Rally 1 en Gran Canaria en esa prueba del Campeonato del Mundo. Segundo TC Plus que se anota esta temporada Enrique Cruz, ya lo hizo en el Rally Recame Norte, y este era pues el segundo además en Tenerife. Frenando mucho, Z derecha 3, abrir 20, izquierda 5, fondo 20, Z derecha 5, fondo 60, derecha 5, fondo 60, frenando mucho, larga izquierda 4, sitúa 50. Aquí se abría una brecha, una batalla interesante entre Fernando Cruz y Ricardo Luis, que no querían tomar más riesgos de los necesarios, pero sentían ya la presión de Sergio Fuentes y Tecoriz Hernández, que en esta segunda etapa mejoraban ostensiblemente su ritmo. Se metían en la lucha por el 4.º puesto en el regional, el 5º absoluto, y de cara a los puntos del regional y del provincial. Sí, había un grupito de pilotos muy cerca, a espaldas del podio o a espaldas de Geray Lemes concretamente, y Sergio, como lo decías, pues limando esa diferencia con Fernando, importante sobre todo por lo que pueda pasar en la segunda parte de la temporada. Veremos cómo siguió esta guerra en la segunda sección del sábado, pero sin duda 2 compañeros de equipo que no de marca, que se enfrascaban en una batalla más que interesante y por lo menos copaban la atención de los aficionados una vez que el liderato pues iba consolidándose a favor de Enrique. 5 redonda. Vamos y sale en derecha 7, larga de 30, fondo, se abre 8.
Esta es larga también, derecha 5 fondo, más del 60. Tarde izquierda 4.50. Esta. Frenando mucho. Z, derecha 3, abrir 20. Bueno, esa comparativa que a mí, como les digo, me encanta. Y está claro que, decíamos, va a ser un campeonato donde la regularidad marque seguramente la pauta. Y veremos a ver qué pasa con el teórico ritmo superior que tienen ahora mismo Enrique y Geray, porque han vuelto a demostrar que en asfalto seco, y Geray sin toda la confianza, son los que se han metido ahí en la pelea una vez más por encima de Sergio, de Fernando, que vienen con menos kilómetros y con menos experiencia en coches de este nivel, y habrá que ver si a partir de ahora ese ritmo tanto de Enrique como de Geray va a seguir siendo superior, o si Fernando y Sergio son capaces de acercarse un poco más en los distintos rallies. Fuerte, a cruz, izquierda 2, lenta, se cierra sucia. Bien visto. Tope. Pronto derecha 5 a fondo, 100. Esa. Y en señal de revés, pronto izquierda 5 menos por dentro, mantén frenando 20. A pronto derecha 3 rápida, por valla 40. Y sitúa. Y de momento no meto a Miguel Suárez en esa terna, porque da la sensación de que todavía está un poco lejos de su mejor nivel, ¿no? Ya es el primer rally después de aquel fatídico Isla de Lanzarote, y está un poco lejos del nivel que nos tiene acostumbrado Miguel Suárez. De hecho, pasada la noche, ya con el rodaje de la primera etapa, Miguel y Edu se sentían mejor en esta sección. Se percibe incluso en el interior del C3 Rally 2. Se tomaban lo que quedaba de rally para ir recuperando el ritmo 2 semanas antes de ese Rally Senderos de La Palma, y de hecho, como comentaba Javier Viera, en TC Plus marcaba el segundo mejor tiempo entre los canarios tras Enrique Cruz y por delante de Sergio Fuentes. Estamos viendo esa zona interior del barranco de Taucho, que es una zona muy muy cortita de un tramo cronometrado, pero que puede generar muchos problemas. Ahí lo vemos en pinchazo o algún toque, porque la zona es muy muy estrecha, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores entre los pilotos notables. Y en esta curva, que es la parte más baja del barranco, antes vemos incluso a Enrique usando el freno de mano, que era algo que en el Ford no era muy muy habitual, y creo que es un síntoma de lo cómodo, de la confianza que tienen en el Toyota. A José Almeida y Rubén Feliciano, los palmeros, que están esperando pues la llegada de su rally como agua de mayo, acusaban el calor en su coche, que decían que perdía agarre, pero ahí estaban, ya incluso hacían algún tiempo de top 8 en el regional. Estaban también entre los 10 primeros, bueno, más allá de la 10ª posición, detrás de Manolo Mesa, que marcaba ese punto. No se recanchaban, como decíamos, Alexei Lukianuk. Si continuaban su marcha, Walter Delgado, veíamos antes con el Suzuki Swift, ese Rally 2 Kit, o Víctor Delgado y Alberto Jabato, que destalonaban un neumático el día anterior y que aquí tenían una jornada bastante más tranquila. Vemos a Kevin Kippar y Raúl Sánchez, los líderes en ese momento de Renault Clio, el Clio Trophy, con ese Clio Rally 5, una copa que ha vuelto esta temporada. Sí, con más protagonismo este año en la isla de Tenerife. Y Kippar, que había empezado no del todo bien, pero bueno, había ido cogiendo tono a lo largo de la primera etapa, y vemos esa comparativa con todos los pilotos de Renault. Una copa monomarca que arrancaba este fin de semana en la isla de Tenerife, y como decía anteriormente, que va a tener esta vez más protagonismo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en comparación con la de Las Palmas. Enrique Cruz y Geray Mujica eran los nuevos líderes, con esa ventaja de 28 segundos y medio sobre Jan Cherny. Jorge Cajeo y Javier Martínez caían a la tercera, 46.7. Geray Lemes y David Vázquez a más de un minuto en cuarta posición, seguido de Fernando Cruz y Ricardo Luis. 10ª plaza se mantenían Manuel Mesa y Dailos González con su Ford Fiesta Rally 2. Y última sección, la cuarta de este Rally Villa de ADG. Empezaba por el tramo de Santiago del Teide de 8,14, de allí a Costa de Eje 8,36, y clausuraba esta edición el tramo de ADG BP de 9,47 kilómetros.
Enrique Cruz y Geray Mujica no se complicaron en esta última sección. Con la victoria atada y los puntos del TC Plus en el bolsillo desde el mediodía, por la tarde le dejaron el peso de la carrera a Cajiao en el Nacional y a Chernia en los dos últimos tramos. Primera victoria del tinerfeño y el Gran Canario con el Toyota GR Yaris Rally 2. Primera desde el Rally Vía Adeje del año pasado, aunque se celebró a finales del mes de junio. Y la número 37 en su carrera deportiva, además quinta en Adeje, igualando el récord de José Mari Ponce. Ya lo decíamos anteriormente, es una cita talismán para Enrique y seguramente ha llegado prácticamente en el mejor momento porque es una victoria por partida doble. En Campeonato de España, efectivamente, y en el Campeonato de Canarias, que deja todo igualado. Es verdad que hablábamos de que va a ser un campeonato que necesitará regularidad y de momento el más regular está siendo Enrique, siendo segundo en Lanzarote, habiendo tenido el problema que tuvo en el norte y ahora ganando este Villa de Adeje. Aunque Cajiao y Martínez perdieron toda oportunidad de ganar el rally, en esta última sección confirmaron lo que ya se veía, ¿no? Que estaban para ganar 3 scratch más, reduciendo la diferencia con Cruz a 32,9 segundos finales, un segundo puesto que iguala el parcial de triunfos entre Gallego y el tinerfeño en el Nacional. Y luego Jan Cherny, que quedaba pues segunda posición, iba con los neumáticos ya bastante perjudicados, pero se aplicó para intentar mantener a raya a Jorge Cajiao. De hecho, el checo terminó siendo el piloto del Campeonato Canario más rápido, entramos como el penúltimo, y el esfuerzo mereció la pena porque logró mantener el segundo puesto absoluto de lo que podríamos decir una clasificación imaginaria con todos los equipos con 7 segundos de margen sobre Cajiao. No tenía necesidad tampoco. Sí, él estaba solamente o solo puntuaba para el Campeonato Canario, pero por lo menos le quedaba ese buen sabor de boca, como decíamos anteriormente, de despedirse en este periplo canario de 3 pruebas en menos de un mes, pues siendo rápido, subiendo al podio y sobre todo entremezclándose con los dos protagonistas de este fin de semana, que han sido sin duda Enrique Cruz y un Jorge Cajiao, que además siempre ha sido muy amable, tanto con nosotros, con los medios de comunicación, como con los aficionados. Veremos qué sucede también en ese Nacional, que seguirá este mes de mayo en Tierra Gallegas. Geray Lemes y David Vázquez decían pasar por los tramos nada más, pero la realidad es que en algún tramo, como el de Santiago del Teide, estuvo más cerca de los tiempos de Cruz y Cajiao. Las diferencias, en cualquier caso, amplias en la clasificación final, más de 1 minuto. Es lo que habíamos comentado anteriormente. Había que echarle cabeza, era un rally para hacer kilómetros, ideal para eso, para volver a coger confianza, y aparte ha cogido un buen número de puntos que le va a permitir seguir peleando por el campeonato, estar no en lo más alto, pero ahí con muchas opciones, y yo creo que ha sabido utilizar la cabeza, ha sabido perfectamente leer lo que necesitaba, y en este caso lo que necesitaba era hacer kilómetros, volver a coger confianza. Es verdad que eso en un equipo y en un piloto como Geray, acostumbrado a pelear por las victorias, pues no estaba cómodo, no se sentía a gusto con lo que estaba pasando en los tiempos, pero creo que ha utilizado el rally para hacer justamente lo que necesitaba. Para todos es una fase crucial del campeonato, no solo porque en La Palma vamos a llegar al ecuador del certamen, sino porque tampoco hay margen de error en 2 semanas. Ya vimos lo que sucedió en el norte, sí, y ahí teníamos 3 semanas hasta este Rally Vía Adeje. Ahora ese margen es menor, 2 semanas, y sobre todo porque aquí salir ya les reportaba 7 puntos con ese bonus especial que tenía el Vía Adeje, porque La Palma, que es la única visita que hay a la Isla Bonita, es un bonus también especial de 5 puntos, y luego sí es verdad que ya viene un respiro de aproximadamente un mes hasta el Rally Ciudad de Telde, que es donde Gran Canaria va a recibir el regional ya en la segunda parte del año. Yo, y además me sumo a la reivindicación de hace unas semanas del equipo Sporanjú y de la mayoría. También lo dijo algún jefe de equipo más, como el jefe de equipo de Geray Lemes, de José Pérez, en el que la federación debería tomar nota de esto y que no vuelva a pasar. Esto es inviable para todos los que siguen un campeonato que no es profesional para nadie. Y a partir de ahí, que el campeonato haya disputado la mitad de sus pruebas en 2 meses, creo que es algo que nadie puede asumir. No se pueden permitir errores, y es inasumible. Con lo cual, desde aquí y con toda la buena fe del mundo, un llamamiento a los federativos, que son los que toman decisiones, para que intenten no repetir esto. 30 por izquierda. Rasante con escaseta, poco tarde, derecha 5, menos, abre 40, bota derecha 5, menos. Con pronto, izquierda 5, abre 80. Abre 80 y frena poco tarde, izquierda 3 rápida, mantén 10 y frena poco, pronto, derecha 3 menos lenta.
A Miguel Suárez y Edu González las cosas le fluyeron muchísimo mejor, necesitaban kilómetros y confianza los del Tolaca y terminaron marcando incluso un tercer tiempo en el tramo final. Para izquierda 6, redonda. ¿Dónde va este? Medio 60. 50, tope. Derecha 5, mantén por dentro, ojo interior, 40 y en la entrada pronto izquierda 5, menos, 20 cortas y frena rápido y en palmera derecha 4, por dentro, ojo no cortar, ahí. Se cierra poco, 40, salimos a 40 y gas. Antes de Miguel y Edu veíamos a Sergio Fuentes y Tecoriza Hernández que marcaron el scratch canario en los dos tramos finales y lograban en esta sección superar a Fernando Cruz y Ricardo Luis. Era la meta de quienes llegaban colíderes del campeonato y al final lo lograron para quedar en esa quinta posición absoluta y cuarta entre los equipos que puntúan en el regional. A 1,1 segundos terminaban de sus rivales Fernando Cruz y Ricardo Luis. Sí, hay que recordar que llegaban a esta prueba separados por apenas 2 puntos, o sea que esa posición tiene un valor importante de entrada para ir digamos, tomando posiciones en esa clasificación provisional del campeonato regional. Manolo Mesa y de los González cambiando copiloto en esta prueba, intentando reducir sus tiempos de una a otra pasada, décimos al final. Sí, me contaba Manolo que el cambio de copiloto lo necesitaba por simplemente ganar en confianza, que no había nada más que esto y que, bueno, está contento porque ha bajado sustancialmente. Hubo tramos que hasta 2 segundos y 1/10 por kilómetro con respecto al Suzuki. Él está contento, creo que se nota con capacidad de, en pocas carreras estar en ese segundo grupo del campeonato regional de rally y dándole carrera. En el Clio Trophy Canarias, Jesús Pérez y Itami Díaz lograban imponerse en el último momento a Kevin Kippar y Raúl Sánchez, que pinchaban en la recta final del rally. Walter Delgado y Jeremy Aguilar completaron el primer podio de esta monomarca en la temporada 2025, recuerden, primera cita, y luego ya en trofeo N3, pues Francisco Galindo y Silvia Rosales vencieron con autoridad con su Opel Adam SN3 por delante del Nissan Micra de Airan Martini y Yeray Mesa, y en el trofeo promoción Fabián Rojas y Michael Delgado vencían. Un balance muy positivo, era el rally ideal para mejorar nuestras prestaciones con el Toyota y yo creo que lo hemos conseguido desde el primer tramo, hemos ido evolucionando, hemos ido dando un paso en adelante y los tiempos iban saliendo. El equipo ha trabajado muchísimo las 2 últimas semanas para encontrar ese equilibrio entre el setup y el compromiso del desgaste de los neumáticos. Yo creo que eso ha sido la clave con mis compañeros. Estamos en la buena línea, queda muchísima temporada, hay que seguir trabajando, pero yo creo que estamos ahora mismo bien posicionados para seguir peleando por las victorias. Este Rally Villa de Adeje ha sido increíble, con tramos preciosos. Queríamos pelear por la primera posición, pero esta vez Enrique fue más rápido. Fuimos segundos, un resultado perfecto, pero me gustaría tener la oportunidad de volver para luchar por la victoria. Ha sido perfecto, con un gran apoyo de los aficionados. Intentamos dar espectáculo, pero con estos coches es difícil. Así que intenté un buen balance entre velocidad y espectáculo. El principal rival era Enrique, un piloto muy rápido y sobre todo aquí en su casa, ¿no? Estar desde ayer luchando y ganando, liderando el rally desde ayer, pues la verdad que para mí es un honor. Eso quiere decir que tenemos un gran potencial, un gran ritmo ahora mismo, tanto yo como él. Son unos puntos muy importantes para el campeonato. La siguiente carrera es el rally de nuestra casa, así que allí ya hay que mentalizarse de también sacar ese punto más como pudo haber sacado Enrique aquí. Estamos en la meta, tercero para el Canario y cuarto del rally. Nada, no ha sido un fin de semana muy bueno para nosotros, ya que nos faltaba ese ritmo de carrera, pero bueno, sabemos que veníamos del golpe y no iba a costar, pero no pensé que no tanto. Pensar ya la siguiente, La Palma, prepararnos mejor y a ver qué pasa. Hemos trabajado muchísimo en este rally. Nos ha salido muy bien, una gran pena ayer que hice un trompo y perdí como 15 segundos viendo el vídeo, pero bueno, da igual, todo eso nos puede pasar a todos. Hoy hemos tenido una grandísima lucha con mi amigo Fernando, que salimos ganando al final y no sé, creo que un gran rally. Dos primeros puestos dentro del Campeonato de Canarias en esos 2 últimos tramos. Creo que estamos en mejoría, como se puede ver en los cronos. En el norte lo hicimos bien, ahora lo hicimos bien e intentaré hacerlo mejor todavía en el sendero. Esta era la clasificación final global del Rally Villa Adeje con Enrique Cruz, Yeray Mujica y ese tiempo 25,8 segundos sobre Jan Cerny, que terminaba en esa segunda posición dentro de esa clasificación global. Insistimos, Jorge Cajiao era tercero a 32,9, segundo en el nacional, Yeray Lemes en cuarta plaza, seguido de Sergio Fuentes, Fernando Cruz, Miguel Suárez, Dani Verdomás, Miguel Fuster y Manolo Mesa.
Después de 2 citas consecutivas en Tenerife nos vamos al Rally Senderos de La Palma. Hasta entonces, Javier Viera, buenas tardes. Hasta dentro de un par de semanas. Javier Morales, nos vemos en La Palma. Buenas tardes, hasta luego. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Les dejamos con imágenes de Enrique Crucillera y Mujica, vencedores de este rally. To find you, 4 and 2 velvet morning, it's too late. She's a silver lining, Lone Ranger riding through.